estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con la fija y todo lo que hay que saber sobre los bonos. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Javier Milei firmará un decreto que dejará a Aerolíneas Argentinas sujeta a una potencial privatización amparado en el artículo 9 de la Ley 23696 de Reforma del Estado. De esa manera lo anunció este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni, alegando que la aerolínea arrastra un déficit crónico debido a gestiones populistas. Desde su reestatización, dijo Adorni, la aerolínea recibió más de 8.000 millones de dólares en subsidios públicos, algo que atenta contra la sostenibilidad fiscal según el gobierno. Recordemos que en las últimas semanas miles de pasajeros habían sido afectados por medidas de fuerza de trabajadores de aerolíneas y por eso es que el gobierno parece estar buscando aprovechar ese timing. En el Congreso, la semana pasada el oficialismo no tuvo éxito en conseguir el dictamen para el proyecto de ley para privatizar la empresa y cabe hacer hincapié en que para que ese proceso se concrete necesariamente va a tener que haber una ley. Adorni criticó la estructura sobredimensionada de aerolíneas como tener más de 1.000 pilotos para menos de 100 aviones y beneficios laborales que consideró excesivos. Del otro lado del mostrador, los gremios aeronáuticos siguen yendo al choque y se prevé que convoquen un paro el 17 de octubre en el Día de la Lealtad Peronista. Veremos cómo sigue todo. 2. Un informe de InView prevé un fuerte potencial alcista para Pampa Energía, estimando que sus acciones podrían volar hasta un 92% en un escenario optimista, esto gracias a su sólida estructura financiera y operativa. El informe resaltó que la empresa aumentó un 46% su capacidad de generación de energía y un 135% su producción de gas desde el 2017, al tiempo que redujo su deuda neta un 44%. Según el análisis, si la compañía logra un EBITDA de 1.200 millones de dólares para el 2027, su acción podría subir cerca del 44% en un escenario moderado. Y en el mejor de los escenarios, ese aumento podría alcanzar el 92% con un EBITDA proyectado de 1.600 millones de dólares. Pampa se destaca por su producción de gas en la cuenca neuquina y es uno de los principales exportadores hacia Chile. La mitad de su facturación también viene de la generación de energía eléctrica y los analistas señalan que la empresa podría crecer fuertemente en petróleo a medida que vaya creciendo su inversión en Vaca Muerta. 3. Aunque el Nasdaq esté 160% arriba en los últimos 5 años y el S&P 500 94%, un informe de Goldman Sachs descartó en los últimos días la idea de que la bolsa estadounidense esté en medio de una burbuja financiera impulsada por la inteligencia artificial. Según señaló el banco, aunque las 10 empresas más grandes del S&P 500, 7 de las cuales son tecnológicas, representen el 35% del market cap total del índice y el 23% de sus ganancias, no hay argumentos sólidos para decir que esto constituya una burbuja. ¿Cuál es la explicación? Bueno, para Peter Oppenheimer, estratega de Goldman Sachs, las grandes empresas son las que van a poder invertir en inteligencia artificial y son las que irán aportando más a las ganancias totales de las empresas en la bolsa. Sin embargo, aconsejó diversificar las carteras para mitigar los riesgos, especialmente ante posibles volatilidades por decisiones de tasas o regulaciones antimonopolio. Oppenheimer destaca que solo el 10% de las empresas que aparecieron en la lista Fortune 500 de 1955 permanecen hasta hoy, lo que refleja esa volatilidad que caracteriza a los mercados. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,6% el viernes, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,9% para IRSA y caídas de hasta 4,5% para Loma Negra. Los bonos en dólares cerraron en rojos de hasta 0,8%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.245 pesos, el MEP en 1.209 y el contado con liqui cerca de los 1.226 pesos. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 75 millones de dólares. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué hay que saber sobre el mundo de los bonos esta semana. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Argentina empieza esta semana con el riesgo país ubicado en 1.311 unidades, pero hay un detalle que me gustaría marcar. Actualmente la diferencia entre el riesgo país argentino y el de Ecuador, país que más se nos parece en cuanto a este indicador, es menor a 80 puntos, cuando en las últimas semanas esa diferencia se había estabilizado por encima de las 200 unidades. Por otra parte, en la última semana los bonos hard dólar subieron 0,5% en promedio
pero los 2030 cayeron 0,3%, mientras que los bopreales terminaron prácticamente flat. En lo que refiere a la curva pesos, tuvimos algunas novedades en los últimos días. El gobierno tuvo su performance más baja en términos de rollover, ya que tan solo logró renovar el 67% de los vencimientos en la última licitación. Lejos de desanimarse, el gobierno celebró esta situación al considerar que se llegó al momento anker definido por el ministro Luis Caputo como el día en que el crecimiento de la demanda de crédito del sector privado iba a obligar al Tesoro a desarmar su posición de pesos estacionada en el Banco Central. De todas formas, en el rollover negativo fue determinante la decisión del gobierno de rechazar más de 1 billón de pesos en oferta. Otro dato saliente para la renta fija en los últimos días fue que el gobierno lanzó un DNU, el 846-2024, que reemplaza el artículo 11 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que a su vez replicaba el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. ¿Qué significa todo esto? Anteriormente el Estado debía estirar plazos de vencimientos, achicar montos de capital o reducir la carga de intereses en un eventual canje. Con esta modificación se permite estirar plazos ofreciendo a los bonistas mayores intereses y mayor capital sin pasar por el Congreso. En resumen, hasta el momento los canjes con cierta versatilidad estaban excluidos solo a la deuda en moneda local. Con el DNU, la flexibilidad se extiende a la deuda emitida en todas las monedas. Varios analistas interpretaron esto como la apertura de puerta para un eventual canje en algún momento. Hecha esta introducción, vamos a pasar a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con Pedro Moreira, quien es director en Guardian Capital. Buenos días, Pedro, bienvenido a La Fija. En primer lugar, me gustaría ver qué lecturas es de la última licitación del Tesoro en pesos. En la última licitación, el Tesoro colocó 4.700 millones de pesos versus 7.100 millones que vencían. Esta diferencia representa un financiamiento negativo de 2.400 millones, que a su vez es el mayor registrado bajo la administración de Milei. Además, es importante resaltar que la mayor parte se colocó en LECAPs a corto plazo. Y además, esto indica que el mercado priorizó mantener la liquidez. El punto positivo de este resultado es que se puede interpretar que los bancos están realizando una rotación de sus carteras desde deuda del Tesoro hacia préstamos al sector privado. Y esto impulsaría así la expansión del crédito y de esa manera, de a poco, los bancos volverían a funcionar como bancos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta monetización de la deuda comprometa los esfuerzos de seguir con la baja de inflación. En segundo lugar, Pedro, te pregunto si ustedes ven larga vida para el carry trade o si creen que se está por cortar. Hoy la tasa de referencia local más alta es la de las LECAPs. Si uno cree que la suba del dólar será mayor al 3,9% mensual, entonces no debería hacer carry trade. Ahora, si estamos en el caso inverso, podría llegar a tener sentido, recordando que esto en Argentina es un movimiento súper especulativo y en unos pocos días se puede perder lo que venías ganando en meses de bicicleta. ¿Cómo te parece en este momento que podría ser un inversor una distribución equilibrada de una cartera, incluso renta fija, renta variable con exposición argentina? Primero que nada, independientemente del perfil de riesgo, pensamos que es mejor siempre apuntar a largo plazo. Habiendo aclarado eso, para un perfil conservador nos gustan la deuda corporativa de legislación extranjera, sobre todo en el tramo más largo de la curva, como Telecom 2031, YPF 2031 y Pan American Energy 2032. Ahora, si queremos un perfil más moderado y queremos acortar también un poco los plazos, podemos empezar a sumar a los bopreales en esa cartera. Ponderamos sobre todo más el bopreal serie 1D y el bopreal serie 3. Y dentro de lo que son soberanos, nos gusta más el global 35. Ahora, si queremos ir a lo más audaz o al perfil más agresivo, ahí empezamos a considerar bonos soberanos cortos como el Bonar 30 y también empezamos a entrar un poco en el mundo del equity, en empresas como Vista e YPF, que se puede aprovechar la baja del petróleo en estos últimos días en los mercados internacionales. También se pueden sumar una empresa sólida como Pampa Energía, y si uno tiene buenas perspectivas sobre la macro local, el sector bancario como Grupo Financiero Galicia también es una buena opción. Por último, Pedro, me gustaría pasar al mercado internacional. ¿Qué estás viendo de la renta fija estadounidense y qué segmento te parece más atractivo? Los inversionistas pueden considerar el mes de septiembre como un momento oportuno para aumentar la exposición a la renta fija en sus portafolios, tanto por los beneficios de diversificación como por el potencial de retornos. Aunque las tasas de interés haya disminuido desde sus niveles máximos, creemos que siguen siendo atractivas y que el repunte de los bonos tiene más margen a medida que la Fed continúe con su reducción de tasas. Sin embargo, hoy la gran incertidumbre es respecto a lo electoral y como institución,
La Fed tiene suficiente independencia de las políticas gubernamentales. Por tanto, si los datos sugieren un movimiento en las tasas, la moverán independientemente de la agenda política de la Casa Blanca. Además, no vemos que la Fed permita que las especulaciones sobre la política fiscal o la política en 2025 influyan en las decisiones sobre las tasas en 2024. En cuanto a los tramos de la curva, los bonos de duración intermedia y más larga pueden beneficiarse de la apreciación del precio y además, históricamente hablando, tuvieron buen desempeño durante los ciclos de recortes. En nuestra opinión, creemos que una posición de duración neutral hoy en el tramo de 3 a 5 años puede beneficiarse a largo plazo si las tasas continúan disminuyendo. De todas maneras, no estamos demasiado expuestos debido a que somos más cautos en la inflación y respecto a que la inflación siga disminuyendo de una manera tan veloz como se anticipa. Muchísimas gracias, Pedro, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. Antes de irme, estimados oyentes, me gustaría compartir con ustedes 3 reflexiones que leí en informes de esta semana y me parecen muy interesantes para traer a colación en esta columna. Por un lado, la consultora Delphos Investment destacó que el fuerte incremento de los depósitos en dólares, producto del blanqueo, podría abrir una nueva fuente de financiamiento para el gobierno, la emisión de nuevas letes en dólares. Delphos cree que se podría abrir una nueva opción para canalizar los fondos provenientes del blanqueo, además de las colocaciones de ONs que se aproximan. Delphos señala que se espera que los depósitos en dólares del sector privado sigan aumentando durante octubre, ya que la primera etapa del blanqueo se extendió hasta finales de este mes. En segundo lugar, les traigo un informe de GMA Capital que advierte que hay que seguir de cerca la caída en la imagen del gobierno que vienen marcando algunas encuestas en las últimas semanas. Los analistas de esta firma señalan que es determinante para la reducción del riesgo país que la sociedad apruebe el norte económico elegido por las autoridades y que principalmente acepte la otra gran ancla del programa en relación al equilibrio fiscal. Por último, me pareció interesante un informe de Facimex Valores que les leo textual. Hace algunos meses planteamos que el posicionamiento en globales debía pensarse en etapas, arrancando con un fuerte aplanamiento de la curva que generaría retornos adicionales en el tramo corto. Creemos, dice Facimex Valores, que esa primera etapa ya finalizó y ahora comienza una segunda donde es hora de buscar duration. En fin, veremos cómo sigue esta película. Estimados inversores, yo me despido hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Federico Furiase, asesor de Caputo, para explicar por qué el Tesoro no llegó al 100% de rollover de la deuda en pesos en su última licitación. Punto Anker: con emisión cero y recuperación de la demanda de dinero y el crédito, se venía la devolución de pesos del sector público al privado por remonetización. Anticipando la jugada, Finanzas constituyó reservas en pesos y el Banco Central fijó la base monetaria amplia en 47,7 billones de pesos, con tasas endógenamente pasando a ser reales positivas. A seguir de cerca ahora entonces los préstamos totales al sector privado. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.